Biomoléculas orgánicas, presentado por Ruby Natalie Sucerque Espinal, curso Biología Celular y Molecular, tutora Angélica Rocío Bonilla, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Medellín. A continuación les voy a hablar de las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Estos átomos o elementos se llaman bioelementos, ya que son elementos principales que forman los seres vivos. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Se conocen como biomoléculas orgánicas. Estas son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Son fabricadas o proceden por los seres vivos. En su composición tienen siempre carbono. Orígenes de las biomoléculas orgánicas. En 1922 el bioquímico ruso Alex Oparin formuló una hipótesis acerca del origen de la vida sobre la Tierra, que incluía una exploración sobre el origen de las primeras biomoléculas. Características. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía, que es liberada cuando la molécula es oxidada. Función. Glúcidos energéticos. Los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Glúcidos estructurales. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes. Mureína o peptidoglicano, componente de las paredes celulares de bacterias. Lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de bacterias. Celulosa, componente de la pared celular vegetal. Quitina, componente del exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos de la pared de células de hongos. Mucopolisacáridos forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Tipos de glúcidos. Monosacáridos son sólidos neutros, incolorosos, solubles en agua, dando soluciones viscosas que cristalizan con dificultad. Poco solubles en alcohol e insolubles en general en éter. Acetona y solventes no polares, generalmente con sabor dulce. Los monosacáridos son la principal fuente de combustible para el metabolismo, siendo usado tanto como una fuente de energía. La glucosa es la más importante en la naturaleza y en la biosíntesis. Disacáridos. Los disacáridos son glúcidos formados por dos moléculas de monosacáridos y por tanto, al hidrolizarse, producen dos monosacáridos libres. Los dos monosacáridos se unen inmediatamente, un enlace covalente conocido como enlace glucosídico, tras una reacción de condensación que implica la pérdida de un átomo de hidrógeno de un monosacárido y un grupo hidroxilo del otro monosacárido, con la consecuente formación de una molécula de H2O, de manera de la fórmula de los disacáridos no modificados en C12H22O11. Son sólidos cristalinos solubles en agua, poco en alcohol, insolubles en éter, con sabor dulce, ópticamente activos. Algunos disacáridos comunes son la sacarosa, lactosa, maltosa, cebociosa.
Oligosacáridos. Están compuestos por 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Se encuentran con frecuencia unidos a proteínas, formando las glucoproteínas como una forma común de modificación tras la síntesis proteica. Polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes sus monómeros son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucosídicos. Esos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, que depende del número de residuos o unidades monosacáridos que participen en su estructura. Lípidos. Su característica principal es ser hidrofólicos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Tienen funciones de reserva energética, función estructural, reguladora, hormonal o de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora, función térmica. Características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Función. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino a su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean su composición: ácidos grasosos, lípidos saponificables o no lo sean, lípidos saponificables. Lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son ésteres de ácidos grasosos con glicerol cuando los sólidos se les llama grasas y cuando los líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra molécula como un glúcido. Lípidos insaponificables, estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Lípidos saponificables, ácidos grasosos saturados, son lípidos que no presentan conexiones dobles entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal. Ejemplo: ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteraico, ácido araquídico y ácido lignosórico. Glucolípidos. Se hallan en las bicapas lipídicas de todas las membranas celulares y son especialmente abundantes en el tejido nervioso. El nombre de los dos tipos principales de glucolípidos alude a este hecho. Cerebrósidos son glucolípidos en los que la cerámida se une un monosacárido, glucosa o galactosa, o un oligosacárido. Gangliósidos son glucolípidos en los que la cerámida se une a un oligosacárido complejo en el que siempre hay ácido siálico.
Los glucolípidos se localizan en la cara externa de la bicapa de las membranas celulares donde actúan de receptores. Lípidos insaponificables. Terpenos. Los terpenos biológicos constan como mínimo de 2 moléculas de isópreno. Algunos terpenos importantes son los aceites esenciales, mentol, limoneno, geraniol, el fitol, las vitaminas A, K y E, los carotenoides, que son pigmentos fotosintéticos, y el caucho. Esteroides. Entre los esteroides más destacados se encuentran los aceites biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. Prostaglandinas. Son lípidos derivados de los ácidos grasosos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Pueden clasificarse en 3 tipos: prostaglandinas, tromboxanos y leutrocinos. Cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los procesos de la inflamación y de la respuesta inmune, tanto de vertebrados como invertebrados. Constituyen las moléculas involucradas en las redes de comunicación celular, las complejas de organismo animal, incluyendo el hombre. Ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas de algunas moléculas de ácidos nucleicos, llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especialidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada uno de estos está compuesto por A. Una pentosa, ribosa en el caso de los ARN y desoxirribosa en el caso de los ADN. B. Una base nitrogenada correspondiente a uno de estos grupos. Bases púricas, adenina y guanina, presente en todos los ácidos nucleicos. Bases pirimidinamicas. Citosina, presente en todos los ácidos nucleicos. Timina, exclusiva del ADN con la excepción del ARN. Y uraxilo, exclusiva de los ARN. Una molécula de ácido fosfórico, fosfato inorgánico, común a todos los ácidos nucleicos. ADN. Reside en el núcleo celular y algunos organelos. Este ácido funciona como almacén de la información genética y se encuentra en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas se encuentra localizado en su único cromosoma y en forma de plásmidos. Características: complementariedad de bases mediante uniones del tipo puentes de hidrógeno. La secuencia de las bases es infinita. La forma helicoidal se debe a la distribución de las cargas. Le da instrucciones a la célula para la elaboración de proteínas específicas para su control. Presenta toda la carga de la información genética y hereditaria. Se autoduplica. Puede sufrir mutaciones. ARN. Actúa en el citoplasma e interviene de manera directa en la transmisión de la información del ADN
hacia los compartimientos celulares. En las células eucariotas se encuentra localizado en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma del cloroplasto de células eucariotas. En las células procariotas se localiza el citosol. Del ARN mensajero. Llevar la información genética cotidiana obtenida por transmisión del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Del ARN ribosómico asociado a proteínas constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transmisión de estos a lo largo del ARN durante la traducción, síntesis proteica. Del ARN de transferencia posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, forma los complejos de transferencia ARN, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlos en el lugar que les corresponde en la proteína de acuerdo con la información cotidiana en el ARN por la complementariedad entre el triplete anticodón del ARN y el triplete codón del ARN. Proteínas. Las células de nuestro organismo utilizan los aminoácidos para construir nuestras proteínas y gracias a ellas se forman los tejidos, las enzimas, las hormonas, los anticuerpos y algunos neurotransmisores. Por tanto, las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, huesos u otros tejidos. Funciones. Anticuerpos ayudando al sistema inmunitario a defenderse de los cuerpos extraños. Proteínas contráctiles encargadas del movimiento y contracción muscular. Función enzimática, facilitando o acelerando las reacciones químicas. Proteínas hormonales ayudando en el crecimiento o en otros procesos como el parto. Clasificación. Según su forma, fibrosas, presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrólifos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Mixtas. Posee una parte fibrilar comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Características. Aminoácidos. Las proteínas están elaboradas de sucesiones de aminoácidos que habitualmente se llaman dispositivos de reconstrucción de la vida. Los aminoácidos son componentes químicos que crean una partícula de carbono y se encuentran enlazados a una partícula de hidrógeno. Tamaño. Cuando los aminoácidos se enlazan, crean un enlace péptido. Cuando solo unos escasos aminoácidos se acoplan uno al otro, forman solo un pequeño atadero de péptidos. Desnaturalización. La distribución y la función de un átomo de proteína se logran alternar de diversas maneras.
un cambio en la acidez, las elevadas temperaturas, varios solventes e inclusive la presencia de otros átomos consiguen alterar las fuerzas y los vínculos de una proteína. Fuerza. Si bien las diferentes albuminas poseen diferentes propiedades, habitualmente consiguen ser exageradamente fuertes. Esto hace que las proteínas sean el medio principal para crear dispositivos estructurales en organismos. Energía almacenada. De la misma forma, los carbohidratos y las grasas de las albuminas logran ser metabolizadas por el cuerpo para obtener energía acumulada. De hecho, un individuo promedio utiliza proteínas para aproximadamente el 30% de las calorías diarias. Procesos biológicos. Las proteínas son fundamentales para el desempeño de la vida, requiere de múltiples usos en el cuerpo, incluyendo las enzimas, haciendo que los procesos biológicos se reanimen más rápido. Las hormonas que examinan los procesos del cuerpo y los anticuerpos resguardan al cuerpo de las enfermedades.